Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia, la presencia de Dios que nos trajo nuestro Señor estén con todos ustedes para que podamos en todo momento tener el entendimiento y la luz de todo lo que es piedra y de todo lo que nos puede desviar de tener la bendita paz que Cristo nos dejó. Así son los deseos, bendito pueblo de Dios. He orado a Dios antes de cada lectura, antes de cada enseñanza, para que Dios tenga en su bendita presencia la misericordia de poder trabajar en el momento en que nosotros con hambre le venimos a buscar y nos dé su bendita palabra. Así que prosigamos con la epístola de los Romanos, capítulo 2, benditos hermanos. Siempre le pido que tenga la bendita Biblia en la mano. Y ayer ya no terminamos el versículo 4, en donde estamos viendo la ira de Dios, la sentencia sobre todos los que predican sin ejemplo, que predican con pecado, que ponen cargas pero no las llevan y menosprecian, estamos viendo en el 4, las riquezas de su benignidad. Y proseguimos, ayer ya no me dio tiempo de profundizar esto. Dice su paciencia y longanimidad. La paciencia, bendito hermano de Dios, ayer también la toqué, dije que lo iba a ampliar un poquito más, porque así como nosotros que no nos comparamos, pero somos creación de Dios y todo el fruto que aún los que son de carne fueron diseñados por Dios en cerebro y todo, y tienen un hijo, una hija, y tienen la paciencia de educarlos, de verlos crecer hasta que sean unos hombres maduros por años. De igual manera en el crecimiento espiritual, cuando nosotros somos llamados en las manos del alfarero, Dios nos tiene paciencia en nuestras caídas, en nuestras dudas, en nuestros berrinches espiritualmente hablando, como la epístola de los Corintios. Usted ve, por ejemplo, los que ya han dado un seguimiento y tuvimos la bendición de poder leer y explicar todo lo que es Primera de Corintios y Segunda de Corintios, pues bueno, son cartas que tienen muchos capítulos, porque precisamente era un pueblo necio, un pueblo lento, un pueblo que Dios no desechó porque pues se arrepentían, pero fue lento en un crecimiento, mas no así los tesalonicenses. Entonces vemos la paciencia de Dios cuando también Dios le decía por medio de Pablo: ustedes son carnales todavía y no les puedo hablar como espirituales. Y hay varios versículos bíblicos en donde Dios exhorta por medio de Pablo al primer pueblo de los Corintios, que muchos decían que las cartas eran duras, pero efectivamente no era Pablo, sino era Dios, y era su paciencia, claro, a los que no practicamos el pecado, a los que tropezamos y nos levantamos llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y bueno, muchos desprecian su paciencia cuando han cambiado la gloria de Dios, la cruz, la transformación, estar en el fuego de Dios y que nos esté dando un molde. Muchos han despreciado todas estas riquezas, porque nos está hablando de las riquezas que nos trajo Cristo Jesús. Y la atención, como dijo alguna vez el salmista en el Salmo 22, Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Su longanimidad, porque también la longanimidad significa la grandeza y la constancia de que Dios nos da ánimo en la adversidad, porque el Espíritu Santo nos consuela, porque el Espíritu Santo nos da poder para ir cuando hay adversidad. Por ejemplo, la longanimidad con Cristo Jesús, cuando iba a ir a la cruz, cuando oró a su Padre y vinieron ángeles de Dios y le fortalecieron, le dieron ánimo en la adversidad.
Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, este bendito pacto, recordemos que no es por obras, sino es por fe. Y para caminar en el mar, para ir en contra del viento, en contra de la adversidad, solamente con esta riqueza que es la longanimidad, la grandeza de Dios con nosotros y el ánimo que nos da cuando queremos desmayar y nos da ánimo, como dice la alabanza. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace sentir. Cuando levanto mis manos, también Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor. Y así, bendito hermano, cuando estamos a punto de desmayar, esta es la riqueza de la longanimidad, y muchos desprecian todas estas riquezas porque en el momento en que yo practico el pecado y me vuelvo un prevaricador, enseñando y juzgando sin ejemplo, he despreciado todas estas riquezas que nos trajo Cristo Jesús, porque en el momento son retiradas de mi vida. Bien, longanimidad, ignorando, y aquí está, ignorando que este es un fruto de un velo, bendito hermano, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, uno de los temores que más tengo es quedarme en ignorancia. Así como antes de venir a los pies de Cristo Jesús, así como lo dice en Efesios 2, que antes nosotros estábamos ajenos al Dios de las luces, ajenos a este pueblo, ajenos al pacto, muertos con un velo, ignorando el camino verdadero y las riquezas que Dios nos trajo con Cristo. Bueno, así, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquellos que van a ser inexcusables, que han cambiado la gloria de Dios por las concupiscencias y aún así todavía se atreven a predicar la palabra sin ejemplo, Dios los deja con un velo, los deja con ignorancia. Así como cuando Cristo Jesús en este nuevo pacto, en este bendito pacto, cuando en la cruz Cristo Jesús murió, se rasgó el velo del templo, mostrando Dios con esa grande enseñanza, Emmanuel, Dios con nosotros, un pacto donde había una comunión personal con Dios sin tener que entrar con sangre de machos cabríos al lugar santísimo, porque nuestro Señor Jesucristo con su sangre nos reconcilió y nos acercó a Dios, que son muchas riquezas que ignoran los pecadores y que no guardan. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, una persona que tiene riquezas las guarda bajo llave, las tiene en el banco, las guarda o las tiene muy bien protegidas. Pero los ignorantes, los cristianos que no pueden entender estas riquezas que no son nada comparables con la que los ricos mundanos guardan sus riquezas, así el que tiene entendimiento las guarda, porque el ladrón no vino sino para hurtar y robar, porque el ladrón, que es Satanás, quiere mis riquezas. Viene por oro, viene por plata, viene por santidad, viene por estas riquezas que tengo. Y claro, que viene a ponerme una mesa extensa para que yo sea transgresor de algún mandamiento y pierda y eche de menos y haga afrenta y desperdicie todas estas riquezas como un puerco. Como un puerco que no se le puede echar una joya preciosa porque va a ir a pisotear y no se da cuenta de lo que es. Entonces, ignorando que su benignidad, porque benignidad, recordemos, la benignidad viene de bueno. Recuerde una cita bíblica que a mí me llama mucho la atención, cuando a Cristo Jesús se le acercaran y le decían, maestro bueno, y él dijo, no llames a nadie bueno, porque solamente uno bueno hay, Dios. Y claro, hermano y hermana,
Si yo tengo a Dios, soy bueno. Yo no soy bueno. Recordemos lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, que Dios es amor. Y el que ama es porque tiene a Dios. El fruto es de Dios para que en todo sea glorificado Dios. Así que cuando alguien se acerca con un verdadero siervo a que le den las gracias, oiga, qué bueno es usted, hermano, que da la vida, que da... No, permítame, por favor. Yo soy un instrumento, dele gloria a Dios, el bueno es el que está dentro de mí. Y la benignidad, a lo contrario del opositor, maligno, perverso, asesino, nos vino a dar vida, no la merecíamos, nos tiene misericordia, nos tiene paciencia y nos participó de lo que más amaba y se despojó de lo que más amaba, que era a su Hijo unigénito, para que viniera a dar la vida por nosotros. Pero muchos ignoran, muchos no tienen entendimiento de estas riquezas por el pecado. O ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento, su palabra, su presencia, la iglesia, los santos, la exhortación, la amonestación, las rogativas. Porque la benignidad también es que en todo momento Dios nos esté hablando con esta bendita boca viva, que es para exhortar, para amonestar, para redarguir, para enseñar. Y como dicen nosotros, ¿verdad? Los que verdaderamente tenemos el temor, los que verdaderamente somos fieles, hacemos este bendito mandamiento que dice en Pedro, estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque esa es su benignidad, que estamos en el trono del diablo, estamos en el mundo, estamos en la oscuridad, pero bienaventurado Cristo, que es la luz que nos vino a encender. Estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca, hasta que venga Cristo Jesús. Esa es su benignidad, que nos ha dejado luz, que nos ha dejado palabra viva, que nos ha dejado su presencia, que nos ha dejado santos, que aún, aunque estemos en tiempos de perversidad, de apostasía, de ignorancia, aún todavía Dios busca por medios como este medio, busca por todos lados, con los pocos que quedamos, ser bueno para su pueblo, guiarlo al arrepentimiento. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, arrepentimiento, que es lo que hoy muchos no entienden. Yo le explico para que podamos entender un poquito. Voy a poner un ejemplo y usted me va a contestar. Usted sabe, y todo el mundo sabe, del caso del Chapo Guzmán, un narcotraficante a nivel mundial conocido, que ahorita tiene una pena muy grande y que jamás va a salir de la prisión en donde se encuentra, que es una prisión horrible. Y recuerde, yo no voy a juzgar, nada más voy a poner un ejemplo, porque yo no juzgo a los del mundo. Está tan fuerte esa cárcel que hace como un mes pidió al presidente de México, el Chapo, que por favor lo sacara de ahí porque estaban violando sus derechos humanos. Pero bueno, vamos. Si el Chapo Guzmán le dijeran que si se arrepentía y que si le daban libertad para salir con su familia, no con sus hijos, porque sus hijos también son narcotraficantes, pero él personalmente se arrepintiere y jurare que no lo volviera a hacer, ¿usted qué cree que diría el Chapo Guzmán? ¿Usted qué cree? Bueno, pues por lógica diría sí. Y un arrepentimiento una vez que experimentó ese dolor y ya no una esperanza, sino un dolor horrible, yo le apuesto que sale y no lo vuelve a hacer. Pero este pacto es por fe, porque si Dios nos permitiera ver el lugar a donde vamos a ir, los hipócritas, los que tienen este fruto que estamos viendo, tiempo sería que regresaran temblando, como vemos la parábola de Lázaro y el rico. Cuando vio ese lugar, dijo, por favor, Señor, por favor, ve a mi familia y dile que existe este lugar. ¿Y qué dijo? A Moisés tienen, la palabra da testimonio, es por fe.
Entonces, muchos se van a lamentar tardíamente. Entonces, un arrepentimiento primeramente es aquel que cree que hay un lago de fuego, aquel que cree que hay un diablo, aquel que no toma por fábulas la palabra de Dios, aquel que se pone a temblar cuando Dios dice, arrepiéntete, porque si no te entrego a las tinieblas, porque si no te dejo con este fruto, porque si no vas a ser inexcusable, porque si no vas a tener envidia, como ya vimos en Romanos capítulo 1, todo el fruto de que están atestados de toda maldad, atestados de toda inmundicia. Entonces, el que cree, el que no toma por fábulas, porque este pacto es de fe, es el que se arrepiente como el Chapo Guzmán, y el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Quizás pueda yo tropezar en alguna otra área, pero no, como vimos, en practicar el pecado, en ser necios y menospreciar las riquezas. Porque en el momento en que yo estoy pecando, estoy menospreciando y tirando a la basura las verdaderas riquezas por chetos o por caramelos que trae Satanás. Bien, dice entonces, y aquí viene la contestación de lo que le digo. Y este es el temor, bendito hermano y bendita hermana, que yo tengo y que debemos de temer todos. Mire, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Tu dureza. Mire, Dios usa parábolas siempre, ¿verdad? Un corazón de piedra, es imposible que pueda sembrarse una semilla, es imposible que le pueda tocar algo, es de piedra, no siente. De hecho, cuando habla de un corazón de piedra, de un corazón no arrepentido, duro, es también que la Biblia nos dice en otros pasajes que estos han perdido toda sensibilidad. ¿Y qué es perder toda sensibilidad? Bueno, mi cuerpo tiene nervios y si a mí me pellizcan, es una defensa que tiene mi cuerpo para sentir el dolor y decir, ¡ay! Algo anda mal, ¿verdad? Es, por ejemplo, si una serpiente se acerca y se enrolla, pues yo siento y me puede salvar para darle un manotazo, o un alacrán que se me empieza a subir. Entonces, mi sistema nervioso me avisa, tengo sensibilidad. Ahora bien, espiritualmente, la sensibilidad es cuando en el exhorto me hace llorar el pecado, me hace llorar y me hace contristar que le he fallado a Dios, cuando un hermano o una hermana que me ame me llega y me reprende y me abre los ojos y yo lloro y le pido perdón a Dios. Esa es sensibilidad. Eso es que todavía usted está sano espiritualmente. Yo le digo, para que podamos entender mejor con la experiencia que me ha permitido Dios en este privilegio y en esta bendición. Anteriormente, cuando yo iba a algún lugar un poquito lejos, el estado de Hidalgo, que ya tenía ahí 1 año, 2 años trabajando constantemente, pues llegaba y muchas veces salía un hermanito llorando, me estaban esperando, llegaba a cierta hora y por favor, quiero hablar con usted, por favor. Y sí, hermana, voy. Íbamos a solas, ¿verdad? Y me confesaba algún pecado, no de muerte, que le rezongó a su mamá o que tomó un peso de un dinero que no le correspondía, y lloraba por eso. Tenían sensibilidad. Después, esas mismas personas, no todas, después de que fueron necios y practicaron el pecado, esas cosas les daban risas. Y hoy también, el pecado que hacen, que ya Dios los dejó en el mundo y se dicen cristianos, ya no tienen sensibilidad, ya no se dan cuenta, tienen un corazón por la dureza de que fueron necios, de que no fueron obedientes, de que dijeron pues no y no. Bueno, por esa dureza, aquí dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí está, fíjese bien, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Híjole, hermano y hermana, mire, medite por favor en la palabra, porque esto no se enseña hoy. Esto no se enseña. Dicen que la salvación no se pierde. Es por eso que un verdadero hermano, una verdadera hermana que está viendo a un hermano transgredir un mandamiento, después de que se le dio el conocimiento, va y ruega, va y llora. Y a veces, hermano y hermana, cuando no entiende la ovejita, ese siervo a veces habla fuerte. Habla, por favor, te vas a ir. Y los necios dicen que amenazamos, que somos muy duros, que parecemos verdugos. Yo le había puesto el ejemplo la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, este ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo, lo llevo de día de campo, tiene 5 años y se aleja a unos 20 metros de mí y está a 1 metro de un cocodrilo. Yo ya no tengo oportunidad de alcanzarlo corriendo y el niño va caminando. Entonces, yo en el momento no le voy a decir, hijo, le voy a decir, hijo, voltea, le voy a hablar fuerte, ven para acá, pero hazme caso, inmediatamente, ya, escucha. El niño, por esa voz, quizá lo paralice, pero lo salve de algo que él ignoraba, que estaba delante de él, como Balaam, la muda bestia de carga, que lo golpeaba. Y esa mula representa la iglesia verdadera, los que llevamos las cargas y de los que tratamos de despertar cuando vemos a Cristo Jesús con la espada desenvainada, que es el juez. Porque llega un momento en que cuando no hay arrepentimiento, Dios los hace a un lado y los deja como lo acabamos de ver las enseñanzas pasadas. Entonces, si yo lo amo, yo no quiero que tenga este fruto. Esa es la misericordia también. Entonces, aquí ya está, fíjese lo que viene, fíjese el precio, que si ellos son necios y no se arrepienten y no dan lugar a un verdadero arrepentimiento, entonces dice, porque por la dureza de tu corazón no arrepentido. ¿Y qué es no arrepentido? Vamos a poner de ejemplo al Chapo Guzmán, que le dieron la libertad y a los 2 años volvió a hacer lo mismo. Y lo agarran. ¿Usted cree que tenga otra oportunidad? No. De igual manera también, el que practique el pecado es del diablo. Ahora, recordemos, bendito hermano, Dios es justo porque cada quien escoge la bendición y escoge la maldición. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Y recuerde que el que cree, ese es el verdadero, que se lleva las riquezas y las promesas de Dios espirituales. Y el incrédulo es el que dice, ay, no creo en la perfección, no creo en la rectitud, no creo que Dios es amor, no creo que y le rascan el oído después de haber recibido la verdad. Bueno, ok, hay 2 señores. Recordemos que nosotros tenemos la elección de atesorar para la vida eterna, donde no hay ladrón ni polilla, y atesorar también aquí, en la carne, por necio, la ira de Dios. Dice, atesoras para ti mismo, y Dios es justo. Ya, recuerda que dice, cualquiera que sea, eres inexcusable, hombre que seas tú, inexcusable. ¿Se acuerda que ayer Dios nos decía que el juicio va a ser personal? Que no va a ser en equipo, que no va a ser con familia, que no va a ser, no, va a ser personal. Eres inexcusable y atesoras para ti mismo, por tu necedad, ira, para la revelación del justo juicio de Dios. Y yo le digo, bendito hermano, ya le he dicho, Dios maneja enojo y maneja ira. Cuando maneja ira, ya no hay poder que pueda convencer a Dios para perdonar. En la ira, uno se desconecta. Yo, antes de ser cristiano, cuando me enojaba,
me podía contener, pero cuando me salía de sí y me provocaba ira, me cegaba y muchas veces no sabía lo que hacía hasta después que me decía mi esposa o me decía alguien qué fue lo que hice y meditaba y decía, es que me desconecté muy feo y nadie me podía parar. Entonces la ira es el lago de fuego. Creo que nadie va a poder apagar la ira de Dios y el justo juicio de nuestro Señor Jesucristo en el día de la revelación. Recuerda que va a haber un juicio. Es por eso que muchos incrédulos prefieren los deleites temporales de esta vida y están muy contentos. Ellos piensan que están bendecidos, ¿sí? Pero va a llegar como el Lázaro y el rico. Cuando el rico se vaya a un lugar de sufrimiento y el que sufrió, el que padeció, el que cargó con la cruz, el que llevó las llagas, el que venían los perros y le lamían, ese va a ir al reposo, el que haya padecido juntamente con Cristo, con un temor todos los días, guardando. Porque por eso los verdaderos siervos de Dios, como dice, que tenían puesta la mirada en el galardón, que por eso lo habían dejado todo y no pecaban. Bueno, y sabían, y este es el temor, bendito hermano y bendita hermana, que debe de tener un verdadero cristiano. Y aquí lo dice muy claramente, para que no lo engañen, que la salvación no se pierde, uno la pierde. La salvación no la regaló Dios, yo siempre lo he dicho, es un regalo, no nos lo quita, nosotros mismos nos lo quitamos. Yo le he puesto siempre el ejemplo, yo le regalo a mi hijo un carro a los 16 años, 17 años, lo mando a la escuela de manejo, lo adiestro bien y le digo, hijo de mi vida, yo te amo, no quiero que mueras, no tomes tu cinturón, no teléfono, cuando vayas manejando, tu distancia, checa llantas, checa bandas, checa todo antes de subir, antes de usarlo. No manejes con amigos y amigas tomando en el carro. ¿Por qué? Porque puedes perder tu salvación, tú puedes perder tu regalo, hijo, y tu vida también. No es que yo desee la muerte de mi hijo, ni que pierda su regalo. Ya depende de él si me cree o no me cree. Ya depende de él si es sensato o es insensato. Entonces, la salvación, el regalo que nos trajo Cristo, no nos lo quita. Uno mismo atesora y uno mismo lo pierde. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí. Y aquí dice en el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Bien, la palabra obra es una acción cotidiana y tenemos dos campos, el mundo y el Edén. La obra para la cual Dios me creó y puso el planeta Tierra y me llamó fue para servirle, fue para amar a Dios, fue para amar al prójimo, fue para estar a sus pies, fue para tener una comunión íntima con Él, fue para estar trabajando, fue para hacer luz, fue para hacer sal aquí en el planeta, es para dar testimonio, es para tener misericordia, es para tener estas riquezas, porque es una riqueza el que me haya llamado y después me haya escogido, es una riqueza que me lleva a la vida eterna, que me da poder, que me da un hombre con Dios y no con los hombres, un reconocimiento. Pero si yo amo más la mesa del diablo, las tinieblas, las concupiscencias de mi carne, ok, ¿me puedo ir a esa obra? Sí, adelante. Pero aquel día va a pagar a cada quien conforme a su obra. Porque si yo preferí ese campo, automáticamente me viene todo este fruto que estamos viendo y se afrenta al Espíritu de gracia y menosprecié las riquezas y hice vana la muerte y la cruz de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no va a haber un juicio?
¿Cómo no va a haber un Dios con ira? Bendito hermano y bendita hermana, Dios es justo, es el Creador. Dice entonces, y aquí lo dice ya, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí está la puerta ancha, la puerta angosta. Aquí está el libre albedrío, que es la voluntad que Dios nos ha dado para discernir entre el bien y el mal. Aquí está la elección, porque los animales, las estrellas y toda la demás creación no tiene una voluntad propia, no tiene un libre albedrío más que nosotros y los ángeles. Así nos diseñó Dios. Es por eso que cada uno es responsable del lugar a donde escoja ir mientras esté en el cuerpo humano, si es que tuvo fe, si es que creyó, si es que no le parecieron fábulas y cuentos, la bendita palabra viva de Dios. Ahora, fíjese bien, vida eterna a los que perseverando, mucha atención, perseverando en bien hacer. Y hemos dicho para fortalecer todas las enseñanzas que Dios me ha permitido expresar en cada epístola o en cada libro de los que hemos visto, o en cada enseñanza, fortalecer que la obra, el campo, es que fui comprado, y perseverar es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana, a todo el que venga con hambre, a todo el que venga con sed, a todo el que venga a la escuela de Cristo Jesús, a la escuela celestial, perseverando en hacer el bien. Porque lo que recibí por gracia, darlo por gracia. Porque el pase a la vida eterna es el amar al prójimo, es dar por gracia. Recordemos, ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, el primer mandamiento no me lleva a la vida eterna. El primer mandamiento son bendiciones personalmente, donde Dios está trabajando para irme sacando del mundo. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo, es que yo en el discipulado, en la escuela verdadera de Cristo, esté enfocado a sus mandamientos y los esté practicando, porque su bendita palabra me va sacando de la ignorancia, de la vida, vana manera de vivir que recibí de mis padres, me va sacando de lo que trajo el diablo. Y una vez que tuve esa bendición para bien mío, no para bien de Dios, a Dios nada más le voy a dar una sonrisa. Una vez que trabajó Dios y Cristo, entonces me dijo, ahora sí, lo que recibiste por gracia, darlo por gracia. Ahora sí, págame lo que yo hice por ti. Págame, y eso no por obras, porque es por fe, mediante su Espíritu. Y para eso fuimos comprados, hermano. Tenemos un pacto, tenemos un compromiso. Yo no soy deudor a la carne ni al mundo. Soy deudor a Dios, a Cristo Jesús. Y ay de mí si no soy luz, ay de mí si no soy sal, ay de mí si no presento el Evangelio gratuito, con amor, con la finalidad de misericordia de que se salven. ¿Por qué? Porque quiero vida eterna, porque esa es la fe, porque por eso hemos sacrificado todo lo vano, todo lo que trajo Satanás, todo lo que me desvía de la verdadera fidelidad a Dios para ir a la vida eterna. Ese es mi trampolín y su trampolín. Entonces, aquí está, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Y recuerden, no hay uno más que uno benigno. O sea, yo no puedo hacer el bien si Dios no está conmigo. Dice, buscan, aquí está, buscan gloria y honra e inmortalidad. Porque de igual manera, ¿verdad? Estos grandes hombres que prefirieron despreciar los tesoros de los egipcios y prefirieron irse a padecer y a ser maltratados, buscaban la vida eterna, buscaban la honra
de Dios, buscaban la inmortalidad. Todos los que fueron muertos en aserraderos, todos los que fueron echados a leones, todos los que no negaron la cruz de Cristo, todos los que daban testimonio, no nada más de boca, sino con sus cuerpos de ser seres espirituales, es porque tenían la mirada puesta en el galardón, es porque buscaban la gloria, esa bendita promesa que por fe andamos, la gloria, buscaban la honra de Dios. El día que estemos allá, la honra es que Cristo Jesús nos presente y diga: Padre, yo me quiero casar, aquí te presento, no niego a este, honra e inmortalidad. Dice aquí, pero enojo, en el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la justicia. Amén. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el fruto de ser contencioso es cuando a mí, un ejemplo, mi padre me decía: hijo, tira la basura, y no, guácala, no, y me estaba dando una orden, mi padre, y yo no lo hacía, y contendía. Mándame, hermano, a mí mándame otra cosa. De igual manera, hermano y hermana, cuando Dios llega con esta bendita palabra de luz a un corazón necio, a un corazón que ama las tinieblas, todo le parece duro. Y empiezan a contender, como lo vimos, se pierden en sus razonamientos. Empiezan a contradecir. La palabra contender es contradecir. No, yo no estoy de acuerdo con la cruz. No, yo no estoy de acuerdo con el hermano de que cero de todo, de que hay que morir. Ese es un pacto. Cristo Jesús entregó su vida. Cristo Jesús se despojó de todo. Cristo Jesús nos dio toda la sangre. ¿Por qué usted no? ¿O piensa que Cristo Jesús trajo algo diferente dentro de lo que nos dio? Porque si Cristo Jesús dio su vida es porque trajo el poder de Dios. Y el pacto fue lo mismo. El que no cargue con su cruz todos los días y me siga no puede ser mi discípulo, no puede seguirme. Entonces, mucha gente contiende con: dura es esta palabra, como dice Dios que hay que dejarlo todo, como que de qué voy a vivir, de qué voy a hacer. Y ahí está, ok, contienden con la palabra de Dios. Contienden también de que cuando se les dice, ¿verdad?, que como los primeros cristianos tenemos que ser un cuerpo, tenemos que vivir juntos, tenemos que estar partiendo el pan fraternal, tenemos que estar todos los días como una familia. Ah, no, aquí se rompió una catástrofe y cada quien para su casa. Ahí nos vemos, ya comí, ya bebí, ya no me hallo bien aquí. ¿Ah? Son contendiosos, hermano, porque les parece dura la palabra. Y ahí está las lágrimas, ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento de Dios, de Cristo Jesús, porque el sentir es de Dios, no mío, y de Cristo Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabé, cuántas veces te quise juntar como la gallinita y tú no quisiste. De igual manera, hermano y hermana, aquí está las lágrimas cuando uno tiene de esos cristianos que están engañados. Aquí está lo que dice: ira. Y aquí está, ya le dije lo que es ira. Y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No a mí. No a mí. Porque nosotros siempre hablamos con la palabra. Y aquí siempre Dios les ha dicho a los que tienen duda sobre cualquier cosa: ¿te quedó alguna duda? No, pero aún así murmuran y contienden y no obedecieron a la verdad. Fueron necios. Aquí está la ley del enojo. Sino que obedecen a los deseos de la carne, a la injusticia, a Satanás. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos dos voces. Hay dos señores que nos hablan. Antes de ser cristiano, yo nada más conocía una voz, la del diablo. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y me hizo participante por su misericordia de poder entrar por la puerta del redil, empecé a escuchar la voz del pastor y empecé a escuchar la otra voz y empezó una batalla en mí. Pero Jesús me dijo: lo que escrito está es mío, esta es la verdad, lo que no está escrito no es mío, es del diablo. Y tú vas a ser esclavo del que obedezcas, sea para la injusticia o sea para la verdad.
Así que si quieres ser esclavo mío, obedece a la verdad y lo que está aquí. Y todo lo que no es de la Biblia son razonamientos, es del diablo. Si tú lo obedeces como Adán y Eva, te vuelves y te conviertes en monstruo y vas a tener todo este fruto, que lo acabamos de ver en Romanos. Entonces, ahí está el libre albedrío, hermano y hermana. Ahí está el que cree y el que no cree. Uno tiene la vida en su mano. Ahora, aquí está los que no obedecen, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está la ira. Y Dios es justo. Entonces, sepa que nosotros debemos de cuidar con temor y temblor la salvación. Como yo le diría a mi hijo, hijo, cuida con temor y temblor este vehículo y tu vida. Cuídalo con temor y temblor. Y si tu hijo me eres obediente, te aseguro, hijo, que ni vas a perder el carro, ni vas a tener un accidente. Bueno, ahora dice, y aquí viene otro fruto de maldición. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, explico. Cristo vino a quitarme las cargas de Egipto, de la esclavitud que me tenían en amargura. Me quitó ese duro trabajo, ese afán, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en Él y que les da cargos, que no los va a llevar a la vida eterna y que me daba angustia todos los días. Muy bien. Si yo dejo esta bendita paz, este bendito camino, este bendito Edén, esta bendita gloria, me vuelvo a entregar nuevamente a Egipto. Y ahí voy a encontrar tribulación. Porque la tribulación viene en el mar. En el mar, cuando hay tribulación, los vientos, las lluvias, levantan el mar y está en tribulación. El mar, bíblicamente, es el mundo. Como ya vimos en Judas. En Judas dice, estos son ondas fieras de mar que espumean su propia vergüenza. Entonces, aquí, tribulación y angustia, porque comer el pan de Satanás es amargo. Comer el pan de Cristo es dulce, es miel, porque para esto me creó Dios. Para esto me diseñó, no para lo otro. Para lo otro no nos diseñó Dios, por eso la gente sufre. Por eso la gente no encuentra paz. Por eso la gente está tribulada y angustiada. Pero cuando nosotros recuperamos por fe el Edén, el amar a Dios y el amar al prójimo, vivimos con paz, vivimos con gozo, vivimos con luz, porque estamos haciendo para lo que fuimos diseñados. Recuerde el ejemplo que le puse. Yo nací en una pecera, decorada, bonita, con oxígeno, con alimento, bien, con pececitos, bien decorada la pecera y grande. Pero cuando vino Cristo y me dijo, tú no eres de aquí, ¿me crees? Te voy a poner en tu hábitat, te voy a poner de donde verdaderamente eres. Y yo creí y me trasladó, entre comillas, es una parábola, al mar. Pues no se comparó. Y yo dije, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque ahora puedo ver de dónde me sacaste, ahora puedo ver el engaño de Satanás, ahora puedo ver esa cochina pecera a comparación de esto. Así, bendito hermano y bendita hermana, si yo hago afrenta y menosprecio las riquezas, me vuelve a regresar a la pecera. Como muchos cristianos. Por eso dice aquí, tribulación y angustia. Y ahí voy a estar otra vez en angustia, en afán. Imagínense nada más, voy a estar en angustia, terremotos, viene otro. Ay, ya le digo, a los verdaderos cristianos, váyase preparando, hermano y hermana, porque vienen cosas horribles. Viene otro virus, no le digo día ni fecha, pero este año viene otro virus mortal. Vienen cosas horribles. Y ahí
en los principios de dolores de parto van a estar todos los que se autodominan cristianos, que no están cumpliendo con el pacto de Dios. Y no nada más hablo de estos tiempos, porque también hace 100, 200 años, siempre en el mundo ha habido angustia. Sobre todo ser humano, sin excepción, que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Bueno, porque el judío hoy es el que no lo es en el exterior. Como ya vimos, y lo vamos a ver en Romanos 2 y 3, más adelante, es que el judío, dice la palabra, no es el que lo es en el exterior, con la circuncisión en el prepucio a los 8 días, sino que el judío es el que lo es en el corazón y el que guarda la ley. Ahora, cuando dice Dios al judío primeramente, es que nosotros primeramente vamos a recibir más castigo que los que no tuvieron, porque para allá vamos a ir en Romanos 2, vamos a entrar a una enseñanza muy profunda y de mucha cuestionamiento, que muchos se cuestionan, que dicen, bueno, y los católicos, los que nunca tuvieron oportunidad del Evangelio, ¿a dónde se van a ir? Es lo que vamos a ver también. Entonces, al judío primeramente está diciendo que el juicio empieza por su casa. Y al griego, el griego bíblicamente representa al que no era pueblo de Dios. Porque así cuando Cristo Jesús vino, los griegos tenían otras culturas, otros dioses. El único que conocía al Dios de los cielos, al verdadero, era el pueblo hebreo. Entonces, hoy, como una parábola, como un ejemplo, ya nos está diciendo Dios que el juicio, la ira de Dios, el enojo, primeramente viene al judío, pero también a todos los que no entraron por la puerta del redil. Que eso lo vamos a ver en esta enseñanza, bendito hermano y bendita, ya sea hoy o mañana. Dice, aquí en el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, también al que es gentil y se convirtió y hace lo bueno. Entonces, gloria. ¿Qué es gloria? En vez de tribulación, aquí están los dos frutos. Aquí está el mundo y aquí está Dios. Aquí está Satanás, lo que da estas riquezas engañosas que nos traen angustia, que nos traen cargas, y aquí están las riquezas verdaderas, que no son de ojo, que no son temporales, que no son de aquí. Aquí está gloria, gloria, la gloria es la presencia de Dios en mi vida. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos enseña que con qué podemos comparar a Dios. Él mismo dice que ni todas las piedras preciosas, ni todo el oro, ni toda la plata se comparan con esta riqueza que nos trajo Dios por medio de Jesús y que muchos desprecian y han hecho afrenta a esta bendita gloria. Porque la gloria me trae lo que el dinero ni el mundo me puede dar, donde el ser humano está buscando una paz, está buscando una tranquilidad, y solamente la presencia de Dios me puede traer este fruto, entendimiento, sobrepasa. Esta enseñanza es muy larga de la gloria de Dios dentro del ser humano. Ahora, la gloria, fíjense, pero gloria y honra. ¿Qué es honra? Que Dios no me entregue en su ira, que no se enoje, que Cristo y Dios me honren por el fruto de la obra, por haberme ocupado en sus negocios. Y paz, paz, que Dios no sea mi enemigo, porque el día que yo haga enojar a Dios, me entrega a mis opresores. El día que yo haga despertar la ira de Dios, ya no voy a tener amistad con Él. La paz es cuidar lo que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, una reconciliación donde Él pagó por nuestros pecados, que nos eran contrarios y que teníamos un acta levantada, un decreto contrario contra Dios, y que por eso estábamos
muertos, ajenos en el mundo, en esclavitud. Pero por Cristo Jesús vino a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Entonces, cuide eso, bendito hermano y bendita hermana. Paz a todo el que hace lo bueno. Aquí está. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no es el discípulo, porque hacer lo bueno es cuando ya alcancé una estatura espiritual. Ahora, mientras soy discípulo y soy obediente, tengo la bendición de Dios, claro. Mientras no me pare y me quede en un escalón, sino que me apresure y tenga la mirada puesta en la meta, que es el ministerio, que es el amar al prójimo, que es el trampolín para ir a la vida eterna. Ahora, recuerda que hacer lo bueno es mediante el fruto del Espíritu Santo y es ir a repartir pan, a repartir peces, a derramar mi vida. Dice entonces, aquí está, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al que no éramos su pueblo, pero que fuimos circuncidados por la fe. Primeramente, recordemos también que primeramente Dios vino a su pueblo. Primeramente vino a los judíos. Ya le he explicado anteriormente en otras enseñanzas el por qué. Dice en el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque en la mayoría de las familias del mundo, los padres que tuvieron 3, 4, 10 hijos, 2, etcétera, siempre, la mayoría de las veces, tuvieron preeminencia por algún hijo. Siempre amaron más a un hijo. Yo lo vi, hermano y hermana, con familias, con amigos, con familias que yo conocí. Entonces, Dios no hace acepción. Él va a dar su justo juicio, su justo pago, perdón, conforme la obra de cada uno. No porque usted tenga ojos azulitos, o sea moreno, o sea guapo, o piense que va a tener más favor de Dios que otro. No, no. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que nos ama por igual, tanto en la bendición y en las promesas. Tampoco le da a uno más y a uno menos. También todas las promesas de bendiciones y de riquezas las vino a repartir por partes iguales. Por eso partió el pan y le dio a cada uno y le dio a beber, sin acepción de personas. Pero así como en las bendiciones, también como en las maldiciones, no hay acepción de personas. No hay quien pueda librarse de la ira de Dios. Dice, porque todos, y aquí empezamos una enseñanza muy profunda. Miren lo que dice aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, la ley se refiere a los mandamientos de Dios. Yo los tengo, porque entré por la puerta de redil. Pero ¿qué pasa con los que no son cristianos? ¿Con los que no han nacido? ¿Con los que uno les toca y no quieren recibirlo? Y se quedan engañados en sus falsas religiones. ¿Qué va a pasar con ellos? Muy bien. Ellos van a ser juzgados el día del juicio sin esta ley. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. No puede juzgarlos con esta ley. Esta ley únicamente nos va a juzgar Dios a los que recibimos el pacto. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que recibió el pacto y fue resucitado y tuvo acceso a estos mandamientos, por esta ley vamos a ser juzgados. Pero el que no tuvo acceso, pues obviamente no puede ser juzgado con esta ley porque no tuvo conocimiento. Pero fíjense lo que dice, porque todos los que sin ley, o sea, sin la Biblia, han pecado, sin esta ley también perecerán. Le voy a adelantar un poquito, bendito hermano, con citas bíblicas que vamos a ver más abajo, no aquí, más abajo. De una vez le adelanto para que pueda entender que Dios es un Dios justo.
La palabra perecer es el lago de fuego. Entonces, Dios es tan justo que los va a juzgar, eso lo vamos a ver más abajo, el día de mañana yo creo, los va a juzgar con la misma ley que ellos hayan tenido, según la nación, según el gobierno, los va a juzgar con su ley. Dios es un Dios justo. Y dígame usted, ¿en qué nación? ¿En qué país? Todos los que tienen una ley, una Cámara de Diputados, una ley establecida, ¿quién guarda la ley que está establecida? Ni el presidente, ni los gobernadores, ni los humanos guardan la ley. Todos son transgresores de la ley humana. De cualquier cosa, que se mean en un árbol, que toman en el carro, que exceso de velocidad, cualquier ley que está impuesta, Dios los va a juzgar con esa ley que ellos mismos hayan tenido. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los que no hayan tenido acceso a la entrada del redil para escuchar la voz de esta bendita ley de vida, de esta palabra de vida, todos, qué triste va a ser, van a perecer. No se va a salvar ninguno. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por aquí, recordemos que el pecado es el conocimiento de un mandamiento y la transgresión de no hacerlo, de practicar lo contrario, se llama transgredir, se le llama pecado. Entonces, para todos aquellos que nos llaman a nosotros legalistas, que nos llaman exagerados, sígalo haciendo. No es a mí, bendito hermano y bendita hermana, es al Dios Todopoderoso. Porque Él va a juzgar a cada uno de acuerdo a los que entraron por la puerta del rey con el pacto que se nos dio cuando lo hicimos voluntariamente y empezamos a recibir los mandamientos. Él nos va a juzgar algún día. Dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Recordemos que antes de esta enseñanza de Romanos, Dios nos permitió enseñar la epístola de Santiago, que de igual viene concordando para fortalecer. ¿Qué dice ahí Santiago? Y no se engañen a ustedes mismos. No es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor. Porque el oidor se asemeja a un hombre que se ve en el espejo y dice, y se aprecia, y dice, ya vi mi nariz, ya sé cómo soy, y dice la palabra que se va, y después se le olvidó de cómo era. Así es todo aquel que viene a escuchar la palabra, dice amén, se va, pero no practica, pero no hace. Y yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que de estos, hoy, son la mayoría. Yo he visto cristianos que dicen tener 13 años, 2 años, 15 años, y no son luz. Siguen congregándose y siguen siendo oidores. Y no los preparan porque los engañan para que sean sacerdotes, para que sean piedras vivas, para que sean la sal, para que sean la luz, para que trabajen y pasen a la vida eterna. Son oidores, como yo ya le decía, ¿verdad? Y le puse un ejemplo. Cuando yo era del mundo y en el pueblo de mi madre, yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir al rancho y veía a la gente grande, a la primera campanada del pueblo, cómo iba la gente grande, los ancianos con sus... a la iglesia a meterse. Yo decía, ay, ¿cuánta fe? ¿Estos se van a salvar? Pues no. Tampoco el que escucha la palabra cada hora, día con día, o la escucha 2 o 3 horas. No, no es el oidor. Aunque la escuche 5 veces al día, no es el oidor el que se va a salvar. Ponga mucha atención. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. No es el que diga cristiano, voy a la congregación, ya fui a la congregación, porque hay muchos que se jactan. Voy a la congregación, ya escuché, ya vi. No, no se engañe. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué?
Le pongo un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Yo quiero adelgazar, quiero tener un cuerpo atlético y me inscribo a un gimnasio y voy con el instructor. Y todos los días voy porque hay más de 60 aparatos, porque yo quiero desarrollar todos los músculos de mi cuerpo. Y hay más de 60 aparatos, uno para cada músculo. Y voy todos los días. Y el que sabe, el guía, me empieza a enseñar cómo hacer los movimientos en cada aparato. Y yo voy durante un mes, 2 meses, un año, y aprendí perfectamente bien cómo se maneja cada aparato, pero nunca me senté a hacer los ejercicios. Desarrollaré un cuerpo, bajaré de peso, desarrollaré músculos, pues lógicamente no. Aquí es lo mismo. Hay muchos que van y escuchan y dicen, amén, pero no toman su cruz, pero no salen del mundo, pero no se dejan dar la forma en manos del alfarero. No quieren padecer, no quieren llegar a tener el crecimiento y mucho menos quieren sacrificar sus vidas por estar a los pies de Cristo sirviéndole. No lo hacen. Entonces, no son los oidores los que se van a salvar. Recuerde que que el árbol se va a salvar por el fruto. Todo árbol que no dé fruto, no se va a salvar. Y el fruto es hacer la obra buena, amar al prójimo, dar por gracia lo que recibí por gracia. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, aquí nos vamos a quedar porque ya se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 6. Que la bendita presencia de Dios esté con todos ustedes, bendito pueblo de Dios. Me despido con el abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.